Muy buenos días, estimados estudiantes. Para mí siempre es un placer tenerlos en mi clase. Vamos a iniciar con la bendición de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre la densidad de números reales. ¿Qué establece la propiedad de densidad de números reales? Es muy simple. ¿Qué es lo que dice en últimas esa propiedad? Que siempre entre dos números reales voy a encontrar otro número real. Dicen, por eso se dice que es denso. Es decir, no existen espacios entre ellos. Siempre voy a encontrar infinitos números. No interesa qué número tome. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo intuitivo. Por ejemplo, entre el 2 y el 3, ¿existe algún número? Y tenemos el 3. ¿Y qué número encontramos entre el 2 y el 3? Pues el 2,5, ¿cierto? También podemos encontrar números irracionales. Entonces recordemos el número e, que es uno de los irracionales más famosos, el número Euler. E equivale a 2,718282828 y se repite infinitamente una cantidad, perdón, no se repite, sigue infinitamente una cantidad de números que no tienen un periodo, es decir, que no existe una repetición igual infinitamente, sino que puede que se repitan algunos números, pero no se repiten de la misma manera. Entonces observen aquí arribita el número 2,71, 82, 81, 82. Aquí pareciera que se fuera a repetir, ¿cierto? Pero sigue 84, 59, 0, 4, 5, 2, 3, 5, 3, ta, 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 y sigue infinitamente sin que se repita. Entonces vamos a recordar qué números conforman los números reales. Los primeritos que conocemos son los números naturales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta infinito. ¿Listo? De los naturales hacemos una extensión porque aparecen los números negativos. ¿Y por qué aparecen los números negativos? Muy sencillo. Tenemos la necesidad de representar ciertas situaciones y diferenciarlas, perdón, de otras. Ejemplo, las deudas. ¿Cómo hago para diferenciar que tengo 10.000 pesos, que me gané 10.000 pesos, de una deuda de 10.000 pesos, es decir, algo que tengo que pagar? Simplemente lo diferenciamos con los signos, ¿cierto? Más 10 y menos 10. Luego viene una extensión a los números racionales. ¿Y qué son los números racionales? Simplemente son números que se pueden conformar a partir de los números enteros. ¿Listo? Luego de esa composición, perdón, ¿cuál es la única restricción que tienen los racionales? Que el denominador nunca puede ser 0. Y luego aparecen los famosos irracionales. ¿Y qué son los irracionales? Números decimales, observen aquí AE, cuya combinación decimal es infinita, pero no tiene periodo, es decir, no existe una repetición, ¿cierto?, de números de la misma forma que se repite infinitamente, como cuando hablamos de los números. Vamos a ver una forma muy intuitiva de encontrar números entre el 2 y el 3. Dice entonces, tengo mi número 2 y tengo mi número 3. De los números decimales yo sé que puedo encontrar el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. ¿Listo? Si aumento ya no al decimal, es decir, no a la décima, sino también quiero una centésima, ¿qué es lo que ocurre? Pues cada uno de estos pedacitos va a quedar dividida nuevamente en 10 pedacitos nuevos. ¿Listo? Entonces ya no tengo 2, 4 y 2, 5, sino 2, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 5 y así sucesivamente. Si vuelvo a ampliar, mi número decimal ya no son décimas como en este, ni centésimas, sino a la milésima. ¿Qué ocurre? Cada pedacito lo voy a dividir nuevamente en 10 pedazos. Entonces observen, ya no tengo 2, 4, 1, ¿cierto? Perdón, 2, 4, 4, estamos tomando el del centro, 2, 4, 4, sino 2, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 3 y así sucesivamente. Entonces observen, es como si yo cogiera ese 2,3 y le voy haciendo zoom, ¿cierto? Y cada vez que le hago zoom, encuentro nuevos números.
y vuelvo y le hago un zoom grande y vuelvo a encontrar más números. Eso es lo que dice la propiedad de densidad. ¿Listo? Ahora veamos cómo encontrar números entre 2 irracionales. Entonces podemos partir de los grandes, es decir, entre el 1 y entre el 2. Observen todos los que quedan ahí adentro, ¿cierto? Ahora podemos encontrar también entre el 1, 2 y entre el 1, 8, que son números decimales. Y entre raíz de 2 y entre raíz de 3 también puedo encontrar más números. Por ejemplo, la aproximación de raíz de 2 es 1,41 aproximadamente, ¿cierto? Y la raíz de 3, 1,775. ¿Listo? Entonces observen que el 1,5, el 1,55, el 1,6, el 1,65, el 1,7 aparecen ahí. Ahora, ¿cómo puedo encontrar o más bien demostrar la propiedad de densidad en los números racionales? ¿Listo? Quiere decir, si me dan dos números racionales, ¿cómo demuestro que existe otro? ¿Cómo encuentro ese otro número en medio de esos dos? Entonces, existen tres formas principales. El de sumatoria, la semisuma y la homogenización. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la semisuma? Muy simple. Me dan dos números racionales, en este caso 1/4 y 3/2. ¿Qué hago? Sumo las dos fracciones y luego divido entre 2. Entonces, sumar las dos fracciones, utilizamos el algoritmo de la suma. ¿Qué dice el algoritmo de la suma? Aplique la carita feliz o el algoritmo del XD. ¿Qué dice ese algoritmo? Multiplique 1 por 2, multiplique 4 por 3, súmelo porque estamos haciendo una suma y eso es el resultado del numerador. Y ahora multipliquen los denominadores para el resultado del denominador. Después de que tenemos ese resultado, si lo entonces observemos. 1 por 2, 2. 4 por 3, 12. 4 por 2, 8. ¿Cierto? Sumamos 12 y 2, 14. 8 queda igual a 8. Aquí lo único que hacemos es simplificar. Sacamos mitad de 14, 7, mitad de 8, 4. Y finalmente nos queda una división entre. Entonces, recordemos cómo se hace la división. Ya vamos aquí en 7/4 dividido en 2. Como este 2 no tiene denominador, agrego el 1. Dibujo una orejita, una especie de orejita, y aplico el algoritmo de la orejita. ¿Qué dice el algoritmo de la orejita? Los extremos se multiplican para que me den el numerador y los medios se multiplican para que me dé el denominador. Quiere decir que multiplico 7 por 1, que me da 7, y 4 por 2, que me da 8. Y ya conseguí un nuevo número. Pero en este caso, como estamos en la semisuma, ¿qué es lo que hace la semisuma? Encontrar el número racional que queda justo en la mitad de los dos números racionales que nos dieron. Entonces observen en la recta. ¿Cómo lo ubico? 1/4 es el primero, es el menor. 3/2 es el segundo racional que me dieron, es el mayor. ¿Y dónde queda ubicado 7/8? En la mitad entre ellos dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la semisuma me entrega el número que queda justo en la mitad de los dos números que me dieron inicialmente. Ahora, ¿en qué consiste la sumatoria? Mucho más sencillo que la anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la sumatoria? Sumamos los numeradores y sumamos los denominadores. Entonces, observen aquí, numeradores 1 y 3, 1 más 3 me da 4. Denominador 4 y 2, 4 más 2 me da 6. ¿Listo? Entonces me queda 4 sobre 6. Como los dos son pares, puedo simplificar entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Divido cada número entre 2. 4 dividido 2, 2. 6 dividido 2, 3. Y así me quedaría 2/3. Observenlo aquí, por favor, porque no sé por qué no me sale en la otra pantalla. 0,25, 0,66 infinito y 1,5. La aproximación tengo 0,25, observen que está en medio entre el 0,2 y el 0,3. El 0,66 infinito, entonces ya casi 7, ¿cierto? Me queda el 3/2
y 3 medios es 1.5. Entonces observen que entre 1/4 y 3 medios yo puedo encontrar 2 tercios, utilizando el método de la sumatoria. Ahora, ¿en qué consiste la homogenización? La homogenización consiste en aplicar lo que ustedes conocieron desde el grado sexto y es hallando el mínimo común múltiplo. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el mínimo común múltiplo entre los dos números, entre los dos denominadores. Calculo el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores. Entonces, en nuestro caso, 4 y 2 son los denominadores. Si yo calculo el mínimo común múltiplo, voy a encontrar que el mínimo común múltiplo es 4. ¿Por qué? Porque en la tabla del 2, recuerden 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. La tabla del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por, bueno, etcétera, etcétera. El 4 es común en las dos tablas y aparte es el menor, por eso se llama mínimo común múltiplo, ¿cierto? Porque en la tabla del 2 encuentro, por ejemplo, el 12 y en la tabla del 4 también encuentro el 12, pero ¿quién es el menor? 4, por eso se llama mínimo común múltiplo. Ahora, ¿para qué necesito el mínimo común múltiplo? Yo busco un número que multiplicado por ese mínimo común múltiplo, por el denominador llegue al mínimo común múltiplo. Es decir, observen aquí, tengo mi fracción inicial, la multiplico por 1. ¿Por qué por 1? Porque 4 por 1 me da 4, que es el mínimo común múltiplo. Entonces, si multiplico abajo, multiplico arriba. 1 por 1, 1, 4 por 1, 4. Ahora tomo mi segunda fracción. 3 medios multiplicado por, y busco un número que multiplicado por 2 llegue a 4. En este caso, pues 2. Multiplico abajo, pero también multiplico arriba. 3 por 2, 6, 2 por 2, 4. Y ya tengo 1/4 y 6/4. Grafico. Entonces observe. Inicio en 1/4 y voy aumentando como si fuera de 1 en 1. Análogo, no significa que voy de 1 en 1 exactamente. ¿Listo? Entonces, 1/4, dejo un espacio, sigue 2/4, dejo un espacio, sigue 3/4, 4/4, 5/4 y 6/4. ¿Listo? Entonces observen que en homogenización encontramos varios números entre las fracciones que nos dieron, ¿cierto? Porque 1/4 y 6/4 es equivalente a 3 medios. Son las fracciones iniciales y tenemos 1, 2, 3 y 4 racionales en medio de ellos dos. ¿Cómo hago si tengo dos fracciones consecutivas? Es decir, 5 sobre 7 y 6 sobre 7. Observen que tienen el mismo denominador, pero 5 es consecutivo con 6. Aparentemente uno diría, no, no puede existir un número entre ellos dos, son consecutivos. Pues no, eso es mentira. ¿Qué hacemos? Amplificar las fracciones. ¿Qué significa amplificar las fracciones? Multiplicarlas por un número, ¿cierto? Para aumentarlas. Entonces, en este caso, mínimo puedo multiplicar por 2, pero pues también pueden multiplicar por 3, por 4, por 5, por el número que ustedes deseen. Lo único es que siempre deben multiplicar tanto arriba como abajo. Aquí multipliqué por 2. 5 por 2 me da 10, 7 por 2 me da 14. 6 por 2 me da 12, 7 por 2 me da 14. ¿Listo? Entonces observen que aquí obtuve 10 sobre 14 y aquí obtuve 12 sobre 14. En términos de gráfica, entonces, observen que tengo mínimo el 11 sobre 14 entre ellos dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 10 sobre 14 es 5 sobre 7 y 12 sobre 14 es 6 sobre 7. Las fracciones iniciales y encontré una que está en... Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva la explicación para ampliar y para despejar dudas. Feliz día.